comunidad de Tainco. ¿Qué opina usted? En este proceso vamos a soldar una hoja de 4 pulgadas tipo Inter. Vamos a hacer el proceso porque tiene una fisura. Solamente hasta la mitad está fisurada. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a chaflanar con disco la fisura que está presente. Vamos ahora a hacer el proceso de precalentamiento con la antorcha para eliminar cualquier impureza y para que en el proceso de soldadura ese primer arco de soldadura ya encuentre una temperatura elevada. No sé si alcancen a apreciar, pero de una vez sale la humedad en la superficie. Aquí estamos viendo cómo empieza a sudar toda la superficie. Ella está fisurada hasta donde tenemos el chaflán. Se estaba empezando a romper. Vamos a aplicar el electrodo de 70-18. Y empezamos. Voy a martillar para quitar un poco de tensión. Nuevamente vamos a aplicar
martillo. Voy a hacer 2 aplicaciones, uno en cada borde. Martillamos. Seguimos aplicando soldadura. En este lado de arriba ya lo tenemos con el relleno necesario. Ahora vamos al lado opuesto y vamos a chaflanar para eliminar cualquier porosidad. Aquí ya tenemos la superficie totalmente libre de cualquier porosidad. Vamos entonces a aplicar soldadura, electrodo 7018. Yo aprovecho que la pieza la puedo manejar porque es en cierta manera liviana. Y cuando estoy aplicando el electrodo, la inclino para que la escoria vaya en sentido opuesto hacia donde estoy haciendo el aporte de la soldadura.
martillo. Y ahora vamos a hacer un relleno en el borde para hacer el remate del borde, del canto. Ahora vamos a pulir. Y ahora vamos al último paso, muy importante, que es el proceso de revenido. Vamos a calentar ya cuando terminamos, calentamos la parte donde tuvimos el aporte de soldadura y luego lo colocamos en un recipiente con cal, que es el proceso de revenido. Aquí lo que buscamos es que esta parte, que es la que ha sufrido un incremento alto en temperatura, sea la parte que más lentamente se enfríe. Y buscamos en lo posible que esas características del material sigan siendo los mismos. No se nos endurezca mucho más, porque queda mucho más frágil para partirse, para averiarse, o que no quede muy dúctil, porque ya pierde sus propiedades de resorte. Aquí ya tenemos el color deseado. Lo metemos y con ese último paso hemos terminado la reparación de una hoja principal tipo internacional de 4 pulgadas con el método Tainco. Son ustedes muy amables por haberme acompañado. Nos vemos en otro video.